El presente curso de neuroanatomía es con el fin de conseguir en el lector no solamente una adecuada enseñanza de esta importante disciplina, sino también el poder correlacionar las estructuras neuroanatómicas con la clínica neurológica. Señalaremos en primera instancia lo que es un aparato y lo que es un sistema. Un aparato es el conjunto de órganos de diferente estructura que cumplen una función determinada. Por ejemplo, aquí tenemos el aparato digestivo, donde tenemos el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, el hígado, que tienen una diferente estructura, en tanto que un sistema es el conjunto de órganos, como por ejemplo el cerebro, el cerebelo, la médula espinal, que tienen la misma estructura. Por ejemplo, aquí tenemos una neurona y tenemos la glía, los astrocitos, los oligodendrocitos, que en conjunto forman el sistema nervioso. Es así que si nosotros hacemos cortes del cerebro, del cerebelo, de la médula espinal y realizamos su estudio microscópico, observaremos que van a estar siempre constituidos por neuronas y por glía. Es importante señalar algunas bases del desarrollo del sistema nervioso para su mejor comprensión. El sistema nervioso se inicia en su desarrollo al comenzar la tercera semana, cuando el embrión tiene aproximadamente 1,5 milímetros de longitud en la placa ectodérmica. A ese nivel ha de haber una gran proliferación celular formando la placa neural, que tiene la forma más o menos como una raqueta, que se encuentra situada por delante de la línea primitiva. Aquí observamos que en el extremo anterior de la línea primitiva tenemos una prominencia que recibe el nombre de nódulo primitivo o nódulo de Jensen. Posteriormente, la porción central de la placa neural se hunde, dando lugar a un canal que recibe el nombre de canal neural. Este canal se va hundiendo cada vez más, de tal manera que los bordes que reciben el nombre de crestas neurales se van acercando cada vez más hasta formar el tubo neural. Este tubo neural formará el sistema nervioso central y la parte de la cresta neural se separa, encontrándose entre el tubo neural y el ectodermo superficial. Veremos que la cresta neural dará origen a células muy importantes del sistema nervioso periférico. La unión de los bordes de la placa neural se inicia en la línea medio-dorsal de la región cervical a nivel del cuarto y séptimo somita, fusión que se continúa tanto en región craneal como en región caudal, de tal manera que al final de la séptima semana de desarrollo embrionario se encuentran alrededor de 42 a 44 pares de somitas. Posteriormente, cuando el embrión tiene 1 mes de desarrollo intrauterino, se encuentra formado por un tubo alargado con un extremo anterior mucho más aumentado que ha de formar la vesícula encefálica y una porción caudal que constituye un tubo que ha de dar lugar origen a la médula espinal. Esta parte encefálica se ha de dividir en una porción que ha de constituir el prosencéfalo, una porción intermedia que es el mesencéfalo y una porción posterior que ha de ser el rombencéfalo. De tal manera que el prosencéfalo ha de dividirse en el telencéfalo, que ha de dar origen a los hemisferios cerebrales, y el diencéfalo. El mesencéfalo que no se divide, en tanto que el rombencéfalo se ha de dividir en una porción que ha de constituir el metencéfalo, que dará origen al cerebelo y al puente, y una porción inferior que ha de constituir el mielencéfalo, que dará origen al bulbo
o médula oblongada. Ahora hablaremos de la histogénesis de la cresta neural. Esta cresta neural ha de dar origen a los melanoblastos, que formarán los melanocitos productores de la melanina. Igualmente tendremos la formación de las neuronas sensitivas de los ganglios espinales, como también de algunos nervios craneales, así como también de las neuronas del sistema simpático y parasimpático, que darán origen a fibras que inervarán los órganos viscerales. También la cresta neural dará origen a células de la médula suprarrenal, aquellas productoras de las catecolaminas como la adrenalina y la noradrenalina. También tendremos la formación de las células de Schwann, que estarán en relación con el sistema nervioso periférico. Igualmente, tendremos la formación de las células capsulares, que cubrirán a las células sensitivas de los ganglios. Y por último, también tendremos la formación de las células de las leptomeninges, que estarán en relación con la aracnoides y la pía madre. Referente a la histogénesis del tubo neural, veremos en primer lugar que existe en el tubo neural una gran proliferación celular, de tal manera que se formará una capa ependimaria rodeada por una capa del manto. Esta capa del manto se ha de caracterizar porque será la formación de la sustancia gris de la médula espinal. Los axones de estas células de la capa del manto salen hacia la periferia y constituirán la capa marginal. Esta capa marginal, debido a que los axones están cubiertas de mielina y por lo tanto tienen una coloración blanquecina, ha de constituir la sustancia blanca de la médula espinal. Durante el desarrollo de la médula espinal, vamos a observar una diferenciación de los elementos celulares, de tal manera que vamos a encontrar una placa basal, una placa alar, separadas por un surco limitante. La placa basal ha de ser de función motora, por lo tanto, ha de constituir las astas anteriores de la médula espinal. La placa alar ha de constituir la zona sensitiva o las astas posteriores de la médula espinal. Y la zona intermedia ha de dar origen al sistema vegetativo, vale decir, a las neuronas que van a constituir las del sistema simpático o como también del sistema parasimpático. En el desarrollo del tronco encefálico, vale decir, de la médula oblongada, del puente y del mesencéfalo, las placas basales darán origen a los núcleos motores de los nervios craneales, las placas alares darán origen a los núcleos sensitivos de los nervios craneales. Aquí observaremos el desarrollo del diencéfalo, sobre todo constituida por células que vienen de la placa alar. En el diencéfalo se van a distinguir el tálamo, el hipotálamo y también el epitálamo. En cambio que a nivel de las vesículas hemisféricas, tanto derecha como izquierda, que van a estar separadas por un tejido mesenquimático a nivel de la cisura interhemisférica, que ha de formar la hoz del cerebro. En esta vesícula hemisférica vamos a tener dos porciones, una porción cortical y una porción basal. La porción cortical ha de dar origen a la corteza cerebral y la porción basal ha de dar origen al cuerpo estriado y al núcleo amigdalino. Debemos considerar también que el tubo neural a nivel de la masa encefálica ha de dar lugar a la formación de las cavidades ventriculares. Es así que a nivel de los hemisferios cerebrales vamos a tener los ventrículos laterales
con una prolongación frontal, una prolongación occipital y una prolongación temporal. Estas cavidades ventriculares se comunican con el tercer ventrículo o ventrículo medio a través de un agujero interventricular. El tercer ventrículo se comunica mediante el acueducto del mesencéfalo con el cuarto ventrículo y este a su vez se comunicará con el conducto central de la médula espinal como también con los espacios subaracnoideos. Es lógico pensar que a nivel de las cavidades ventriculares y también de los espacios subaracnoideos ha de circular el líquido cefalorraquídeo. El sistema nervioso se divide en sistema nervioso central, sistema nervioso periférico y sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso central ha de constituir el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo que ha de estar formado por el cerebro, el cerebelo, la médula oblongada, el puente y el mesencéfalo. Es de particular importancia estas tres estructuras. La unión de la médula oblongada, del puente y del mesencéfalo constituye el tronco encefálico. Y aquí tenemos la médula espinal que forma parte del sistema nervioso central y que ha de estar dentro del conducto vertebral. El sistema nervioso periférico ha de estar constituido por los nervios. En este caso vemos los nervios espinales, que son nervios mixtos, porque ha de estar constituida por fibras motoras, por fibras sensitivas, a las cuales se asocian las fibras vegetativas, tanto visceromotoras como viscerosensitivas. Sabemos que los nervios espinales son 31 pares, los cuales se distribuyen en 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y 1 coxígeo. Los nervios craneales son en número de 12 pares. El nervio olfatorio, el nervio óptico son prolongaciones del telencéfalo. En cambio que el resto de los nervios tendrán su origen en el mesencéfalo, en el puente o en la médula oblongada. El tercer par que ha de constituir el oculomotor, el cuarto par que ha de constituir el troclear, el quinto par el trigémino, el sexto par o abducens, el séptimo par del facial, el octavo par el vestíbulo coclear, el noveno par el glosofaringio, el décimo par el vago, el 11 par el accesorio con su porción craneal y su porción espinal y por último el nervio hipogloso que constituye el 12avo par craneal. Aquí es importante diferenciar algunos aspectos importantes en relación con los nervios espinales. Habíamos manifestado que los nervios espinales son mixtos, sensitivo y motor. En cambio, que los nervios craneales tienen algunos una significación netamente motora, otros son sensitivo y motor, como el nervio trigémino, otros serán sensitivos, motores y que llevan además fibras vegetativas, como por ejemplo el facial, el vago, el glosofaringio. Algunos serán netamente sensoriales, como por ejemplo el olfatorio, el óptico, el vestíbulo coclear. Cuando hablábamos de los nervios, debemos manifestar que el nervio no es más que el conjunto de axones que salen del sistema nervioso central, en tanto que cuando los axones corren a lo largo de la masa encefálica, vale decir a lo largo del tronco encefálico, a nivel de la misma masa cerebral o del cerebelo, sin salir del sistema nervioso central van a constituir los haces o fascículos. Estos haces o fascículos van a tomar la denominación de acuerdo a su origen y a su terminación. Por ejemplo, en este caso tenemos el fascículo piramidal o córtico espinal, debido a que tiene su origen en la corteza cerebral y termina en el asta anterior de la médula espinal. Otros fascículos que tendrán su origen a nivel del asta sensitiva de la médula espinal y ascienden a lo largo del tronco encefálico hasta llegar al tálamo óptico, formando el haz o fascículo espinotalámicos, ya sea en su porción anterior o en su porción lateral de acuerdo a la sensibilidad que van llevando.
Y del tálamo óptico salen fibras que se dirigirán lógicamente hacia la corteza cerebral, en este caso hacia la área sensitiva. Pero también debemos considerar aquí lo que es un cordón, donde tenemos el cordón anterior en la médula espinal, el cordón lateral y el cordón posterior. El cordón será pues el constituido por un conjunto de fascículos. Aquí en color rojo tenemos los fascículos motores, en color azul tenemos los fascículos sensitivos. Así, por ejemplo, en el cordón anterior vamos a tener fascículos motores, como por ejemplo aquí el córtico espinal directo, el espinotalámico anterior. En el cordón lateral tendremos el fascículo córtico espinal lateral, los fascículos espinotalámico laterales, los fascículos espinocerebelosos, etc. Y lo mismo ocurrirá a nivel del cordón posterior, donde se encontrarán también fascículos que están llevando diferente sensibilidad. Ahora hablaremos del sistema nervioso autónomo. Se divide en sistema simpático y el sistema parasimpático. El sistema nervioso simpático tiene su origen en la médula espinal, vale decir, en el nivel de la región del asta lateral o zona intermedia, pero que se extiende desde T1 hasta L2. Estas neuronas que se encuentran dentro de la médula reciben el nombre de neuronas preganglionares, debido a que los axones van a conectarse con los ganglios que se encuentran por delante y lateralmente a lo largo de la columna vertebral. Estos ganglios que forman el sistema simpático, donde sabemos que tenemos 3 ganglios cervicales, 11 a 12 ganglios torácicos, 4 ganglios lumbares, 4 ganglios sacros, 1 coccígeo, que en conjunto forman la cadena ganglionar. Pero estas neuronas preganglionares, el axón puede conectarse directamente con el ganglio contiguo o estas fibras atravesar el ganglio tanto en forma descendente como también en forma ascendente y conectarse con neuronas ganglionares que se encuentran en una porción superior o en una porción inferior. Inclusive algunas fibras preganglionares van a terminar a nivel de ganglios mucho más periféricos, cerca de las vísceras, de tal manera que las neuronas que salen de estos ganglios constituirán las neuronas postganglionares. Aquí tenemos más o menos una cosa un poquito más objetiva, donde se encuentran las neuronas preganglionares, hacen contacto con la cadena, con los ganglios de la cadena simpática, y de aquí salen las fibras postganglionares que van a llegar a inervar a las vísceras correspondientes. El sistema parasimpático ha de comprender una porción craneal y una porción sacra. El parasimpático craneal ha de estar en relación con algunos nervios craneales, vale decir, con el nervio oculomotor, donde tenemos un núcleo parasimpático a nivel del mesencéfalo, contiguo al núcleo del oculomotor, que recibe el nombre de núcleo iridoconstrictor. Estas fibras van a dirigirse lógicamente a un ganglio parasimpático, que en este caso es el ganglio ciliar, y del cual saldrán fibras que se dirigen hacia el músculo constrictor o esfínter del iris y también del músculo ciliar. Otro nervio que lleva fibras parasimpáticas ha de ser el nervio facial. Estas neuronas preganglionares del núcleo salival superior, que ha de dirigirse hacia los ganglios de la glándula submandibular y de la glándula sublingual, cuyas fibras postganglionares irán a inervar las glándulas correspondientes. Y otro núcleo parasimpático en relación al facial tendríamos el lacrimomuconasal, cuyas fibras van a dirigirse hacia el ganglio esfenopalatino y del cual saldrán las fibras postganglionares para dirigirse a la glándula lagrimal y hacia la glándula de la mucosa nasal. También tenemos otro núcleo parasimpático que va a estar en relación con el noveno par craneal, que ha de ser el núcleo salival inferior, cuyas fibras preganglionares conectan con el ganglio óptico y del ganglio óptico salen las fibras postganglionares
que van a ir a inervar la glándula parótida. Y el núcleo dorsal, que es el más importante, que corresponde al nervio vago, cuyas neuronas preganglionares se van a dirigir hacia los ganglios que se van a encontrar cercano a las vísceras, de tal manera que van a inervar hacia el corazón, hacia los pulmones, hacia el estómago, todo el intestino delgado y gran parte del intestino grueso, prácticamente del ciego hacia el ángulo esplénico. En cambio que el parasimpático sacro ha de tener su origen a nivel de la porción intermedia o hasta lateral de la médula sacra, particularmente del segmento sacro 2, sacro 3 y sacro 4. Estas fibras preganglionares van a conectar lógicamente con los ganglios que se encuentran junto a las vísceras. De estos ganglios saldrán las fibras postganglionares para la inervación de las vísceras correspondientes. Y aquí hay que hacer hincapié muy importante sobre la inervación prácticamente a nivel de la vejiga y del recto, pues tanto el sistema simpático como el parasimpático van a estar sincronizadas en su inervación, sobre todo con los esfínteres del ano y el esfínter de la vejiga. De tal manera que cuando hay una lesión de la médula, se está lesionando no solamente el sistema motor, por su lesión a nivel de las astas anteriores y de los fascículos motores, sino también se lesionará los núcleos sensitivos y los fascículos sensitivos, de tal manera que el paciente tendrá una parálisis de las extremidades inferiores, una anestesia por debajo de la lesión, y debido a que también se lesiona la zona vegetativa, tanto simpática como parasimpática, vamos a tener una relajación de los esfínteres tanto vesical como anal. Ahora hablaremos de la sustancia gris. Aquí tenemos una neurona con su cuerpo neuronal, sus prolongaciones dendríticas y su prolongación axonal. Este axón ha de estar cubierto por una membrana de color blanquecino, que es la vaina de mielina. Ahora bien, la reunión de los cuerpos neuronales ha de formar la sustancia gris. Esta sustancia gris puede estar in extenso, como ocurre en la corteza cerebral, como ocurre a nivel de la corteza cerebelosa. O también puede estar en forma de una masa compacta, como se encuentra en la sustancia gris de la médula espinal. Pero también puede estar agrupado en pequeñas formaciones que van a constituir los núcleos, tanto de los nervios craneales, motores, sensitivos, de acuerdo a la función que van a cumplir, o también pueden formar los ganglios somáticos o viscerales, y en este caso tenemos un ganglio sensitivo somático que es unipolar y que esta prolongación luego de un trayecto se divide en una rama periférica que recogerá la sensibilidad del territorio que corresponde y la prolongación central que penetra al sistema nervioso central, vale decir a la médula espinal o al tronco encefálico, para conectarse con los núcleos sensitivos de acuerdo a la sensibilidad que conduce. Pero también hay un dato importante, que estas neuronas de los ganglios se hallan cubiertas por estas células satélites o células capsulares. Hablaremos de la sustancia blanca del sistema nervioso. La sustancia blanca no es más que el conjunto de axones y se debe precisamente a la vaina de mielina que cubre estos axones. Sabemos muy bien que los axones que van a constituir los fascículos o haces corren en el trayecto o entre las formaciones que forman el sistema nervioso central. Pero hay un detalle muy interesante. Esta vaina de mielina en el sistema nervioso central lo va a formar los oligodendrocitos, aquellas células gliales que van a envolver a los axones. Se estima que más o menos cada oligodendrocito ha de envolver alrededor de 10 a 15 axones.
Un aspecto importante que también debemos considerar es la sinapsis, es decir, la comunicación que existe entre una neurona y otra neurona. En una sinapsis vamos a encontrar una neurona o zona presináptica, el espacio sináptico y una neurona postsináptica. Un hecho interesante es que a nivel de la neurona presináptica se van a encontrar las vesículas sinápticas en cuyo interior se encuentran neurotransmisores. Estos neurotransmisores se van acercando hacia la zona activa de la neurona presináptica y ante la acción del ion calcio se produce la liberación del neurotransmisor hacia el espacio sináptico. En la neurona postsináptica los canales de sodio van a estar cerrados, pero luego se abren ante la acción del ion sodio para el paso de estos neurotransmisores hacia la neurona postsináptica y de esta manera permitir la transmisión nerviosa. Este hecho es muy importante debido a que, por ejemplo, en la enfermedad del Parkinson, en la que uno de los neurotransmisores que se encuentran en la neurona presináptica puede estar en su producción muy disminuido o la captación a nivel de la neurona postsináptica sea insuficiente, dando lugar a un proceso que se llama un proceso patológico que recibe el nombre de Parkinson. En este caso, la alteración es precisamente por la insuficiente formación de la dopamina, que es el neurotransmisor, o la insuficiente captación a través de la neurona postsináptica. Como consecuencia de ello, vamos a ver que aquí los pacientes con Parkinson tendrán un temblor que puede empezar en una mano, se generaliza toda la extremidad o inclusive puede ser bilateral, tendrá una rigidez muscular y también tendrá una dificultad al caminar y otro tipo de alteraciones que da lugar a una enfermedad que ha de corresponder al sistema motor extrapiramidal y en este caso el Parkinson, que ha de constituir una enfermedad sumamente invalidante. Hablaremos de la médula espinal. La médula espinal es una parte del sistema nervioso central que se encuentra dentro del conducto vertebral. Es de forma cilíndrica, alargada, con una menor dimensión en sentido anteroposterior. La médula espinal presenta dos engrosamientos, un engrosamiento cervical y un engrosamiento lumbosacro. El engrosamiento cervical se extiende desde el cuarto segmento cervical hasta el primer segmento torácico, en tanto que el engrosamiento lumbar se extiende desde el primer segmento lumbar hasta el segundo segmento sacro. Estos engrosamientos se caracterizan porque a ese nivel se encuentra un mayor acúmulo neuronal y es precisamente porque da inervación a los miembros superiores como a los miembros inferiores. Es decir, que a nivel del engrosamiento cervical las neuronas darán origen a los nervios que constituyen el plexo braquial, que dará lugar a la inervación de los miembros superiores. El engrosamiento lumbosacro dará origen a los nervios que forman el plexo lumbar y el plexo sacro, que dará su inervación a las extremidades inferiores. La médula espinal tiene en el varón alrededor de 45 centímetros de longitud y en la mujer 43 centímetros. Tiene un diámetro en sentido transversal de 10 milímetros y en sentido anteroposterior 8 milímetros. Sin embargo, en los engrosamientos estas dimensiones aumentan. Es así que en el engrosamiento cervical se tiene en sentido transversal unos 13 milímetros y en sentido anteroposterior 9 milímetros. En el engrosamiento lumbosacro se tiene 12 milímetros en sentido transversal y 9 milímetros en sentido anteroposterior. La médula espinal tiene un peso de 26 a 30 gramos. El extremo superior de la médula espinal se continúa con la médula oblongada, en tanto que el extremo inferior va disminuyendo progresivamente de grosor, adoptando la forma cónica, como vemos aquí, y por lo que recibe el nombre de cono medular. El vértice del cono medular se continúa con una porción atrófica de la médula embrionaria que recibe el nombre de filum terminal. Como ustedes verán, aquí ya ha separado el filum terminal para tener una mejor observación de esta estructura y también del cono medular. Este filum terminal
que tiene más o menos unos 25 centímetros de longitud, cordón fibroso que desciende, atraviesa el saco dural y va a insertarse en la base del coxis. Como aquí vemos, es importante señalar que el cono medular, como el filo terminal, se encuentran envueltos por nervios que en conjunto van a recibir el nombre de cola de caballo. Esta cola de caballo estará constituida por nervios que vienen a partir de la lumbar 3 hasta los nervios coccygeos. La médula espinal tiene como límites hacia arriba la continuación con el bulbo, prácticamente a nivel de la, por encima de la emergencia del primer nervio espinal, o también a nivel de la parte inferior de la articulación motora o del fascículos piramidales. Y el límite inferior corresponde a la punta del filo del cono medular y que está en relación con el borde superior de la segunda vértebra lumbar o con la parte media del cuerpo de la segunda vértebra lumbar. Aquí tenemos un estudio de una resonancia magnética donde podemos observar la médula elongada, la médula espinal, todo su recorrido, prácticamente desde su continuidad con el bulbo y a nivel de exposición terminal. Pero si nosotros consideramos la proyección de estos límites con relación a la columna vertebral, veremos que el límite superior corresponde a un plano que se extiende desde la parte media de la cara anterior del arco anterior del atlas hacia el borde superior del arco posterior del atlas. Y lógicamente, hacia abajo, como dijimos anteriormente, estará en relación con el borde superior o con el cuerpo de la segunda vértebra lumbar. La médula espinal se encuentra fija por diferentes estructuras. Entre ellas tenemos una que debe ser las meninges. Ahí tenemos la dura madre, que está cubriendo prácticamente a toda la médula espinal. Esta dura madre, como ustedes verán, se extiende formando un saco dural que está a la altura de la segunda vértebra sacra. Dentro de la dura madre, como aquí vemos, se ha hecho una incisión de la dura madre, se está separando la dura madre, tendremos una membrana que se llama la aracnoides. Esta membrana aracnoidea que adhiere a la superficie interna de la dura madre y que ha de estar en relación con la superficie externa de la médula espinal. Sabemos que la superficie externa de la médula espinal está totalmente cubierta, adherida por la aracnoides. Pero aquí hay un detalle que debemos considerar, que debajo de esta membrana aracnoidea se encuentra el espacio subaracnoideo donde circula el líquido cefalorraquídeo. También, entre otros medios de fijación de la médula espinal, tenemos los ligamentos dentados. Estos ligamentos dentados son prolongaciones de la pía madre a nivel de la cara lateral de la médula espinal. Esta membrana se dirige hacia la superficie interna de la dura madre donde se inserta mediante pequeños dentillones, de ahí viene el nombre de ligamento dentado. También debemos considerar que los nervios, como aquí estamos viendo, se dirigen hacia la superficie interna de la dura madre, donde la atraviesan, y la dura madre al mismo tiempo ha de formar una vaina, que constituyen las vainas durales, que envuelven a estos nervios y que se dirigen hasta el agujero intervertebral. A ese nivel, estas vainas durales toman su inserción. En lo que se refiere a la configuración externa de la médula espinal, podemos considerar una cara anterior, una cara posterior y dos caras laterales. Acá tenemos la cara anterior, donde se puede observar en la línea media una cisura que se llama la cisura media anterior. Esta cisura media anterior está ocupada por la arteria espinal anterior, que vienen de las arterias vertebrales que tenemos aquí, las arterias espinales anteriores que unirse forman la arteria espinal anterior que desciende a lo largo de esta cisura, que más o menos tiene una profundidad de unos 2 milímetros. Acá tenemos la emergencia de las raíces motoras o anteriores de la médula espinal. Estas raíces anteriores delimitan un surco, que es el surco anterolateral. Y entre este surco anterolateral y la cisura media anterior de la médula se delimita este cordón que constituye el cordón anterior. En lo que se refiere a la cara posterior, vemos también aquí tenemos el bulbo para una mejor orientación, acá la médula espinal en su posición cervical. Tenemos también en la línea media un surco poco perceptible que constituye el surco medio posterior. Hacia afuera tenemos la penetración de las raíces posteriores o sensitivas de los nervios espinales que vienen de los ganglios espinales. Estas raíces delimitan un surco, como vemos aquí, que es el surco posterolateral. Y entre el surco posterolateral y el surco medio posterior se delimita este cordón, que es el cordón posterior.
Ahora es importante señalar que en la médula cervical y también torácica se puede identificar un surco intermedio posterior. Este surco intermedio posterior permite dividir al cordón posterior en una porción interna o el fascículo delgado y una porción externa, el fascículo cuneiforme. También debemos señalar que entre la cisura posterolateral y la cisura anterolateral, que van a constituir el cordón lateral, a nivel de los segmentos de C1 hasta C5, C6, da salida a los filetes nerviosos que van a constituir la porción espinal del nervio accesorio. Ahora hablaremos de la configuración interna de la médula espinal. Para esto debemos hacer un corte transversal y veremos que se encuentran tres formaciones importantes. En la parte central vamos a encontrar un conducto, que se llama el conducto central de la médula espinal. En torno a este conducto central tenemos la sustancia gris. En torno a la sustancia gris tenemos la sustancia blanca. El conducto central es el vestigio del tubo neural en el desarrollo neurológico. Este conducto central se continúa hacia arriba con el cuarto ventrículo y hacia abajo termina aproximadamente en la parte media del filum terminal. En tanto que la sustancia gris, que está en torno del conducto central, adopta una forma que puede ser de una H, de una X, de una mariposa, en fin. Pero en cada mitad de la médula espinal tiene la forma de una semiluna. Cada semiluna estará unida por una zona de sustancia gris que constituye la comisura gris. Esta comisura gris, mediante una línea transversal que pasa por el conducto central de la médula, puede dividirse en una comisura gris anterior y en una comisura gris posterior. Ahora bien, cada una de las semilunas se dividen en un asta anterior, en un asta posterior y en un asta lateral. La asta anterior es más voluminosa, es de significación motora y puede comprender la cabeza y una base. En tanto que el asta posterior, que tiene una función sensitiva, es mucho más alargada, afilada, cuyo vértice más o menos se acerca a nivel del surco posterolateral de la médula espinal. En este asta posterior vamos a ver una base en la parte anterior, la cabeza en la parte posterior y una parte estrecha que constituye el cuello. La zona intermedia, que da lugar a esta lateral, ha de ser de una función autónoma. Es decir, en este nivel se van a encontrar núcleos que se corresponden al sistema simpático o parasimpático. Ahora hablaremos de la constitución anatómica de la sustancia gris. En primera instancia hablaremos del asta anterior o motor. En el asta anterior vamos a encontrar conglomerados neuronales, que son los núcleos, que pueden dividirse en una parte los núcleos de la región medial, los núcleos de la región lateral. A su vez, estos núcleos de la región medial pueden ser anteromedial, posteromedial, los de la región lateral, anterolateral, posterolateral, retroposterolateral. Sin embargo, los núcleos mediales se van a encontrar a lo largo de toda la médula espinal y las neuronas dan origen a fibras que van a inervar los músculos de la región dorsal o cavertebral. En cambio, los núcleos laterales van a estar mucho más desarrollados a nivel de los engrosamientos, debido a que ese nivel dará inervación tanto a las extremidades superiores como a las extremidades inferiores. Y aquí hay una disposición particular de los núcleos laterales. Los núcleos más mediales estarán dando inervación a los músculos de las raíces de las extremidades, los núcleos laterales irán hacia los músculos distales. Referente al asta posterior, que es de función sensitiva, también tenemos agrupaciones neuronales de función sensitiva que estarán recibiendo fibras de los ganglios espinales. Si nosotros recordamos que los ganglios espinales están constituidos por neuronas unipolares, es decir, que tienen una sola prolongación, cuya fibra periférica estará recogiendo la sensibilidad del territorio correspondiente, en tanto que la fibra central penetra por el surco posterolateral y terminará en uno de los núcleos que se encuentran en el asta posterior de acuerdo a la sensibilidad. Es así, en el asta posterior vamos a encontrar una zona periférica del núcleo marginal que tiene una función asociativa. Por delante de este núcleo vamos a encontrar el núcleo gelatinoso, o que también se llama el núcleo gelatinoso de Rolando. Este núcleo está en relación con la sensibilidad térmica y dolorosa, y las fibras o los axones que salen de este núcleo van a cruzar la línea media, ascienden por el cordón lateral del lado contralateral para terminar hacia el tálamo óptico, particularmente el núcleo ventral posterolateral, formando el fascículo espinotalámico lateral. Por delante tenemos el núcleo
el núcleo de la cabeza. Este núcleo ha de estar en relación con la sensibilidad táctil protopática o táctil grosera y la sensibilidad de la presión. Las fibras que nacen en este núcleo también se dirigen, cruzan línea media, ascienden por el cordón anterior del lado contralateral de la médula y se dirigen ascendiendo a lo largo del tronco cefálico, igual que el espinotalámico lateral, para terminar en el núcleo central posterolateral del tálamo óptico. Este fascículo que da origen recibirá el nombre, por lo tanto, de fascículo espinotalámico anterior. También tenemos un núcleo muy importante, que es el núcleo torácico posterior, o núcleo Clark, que también se llama. Este núcleo torácico posterior estará recibiendo estímulos de los usos musculares, órganos tendinosos, que están llevando la sensibilidad propioceptiva inconsciente. Las fibras de este núcleo no cruzan la línea media, sino que se dirigen al mismo lado del cordón lateral de la médula espinal, ocupando la parte posterior y ascienden hacia el cerebelo, y de esta manera constituirán el fascículo espinocerebroso directo. A ese nivel también tenemos otro núcleo, el basal externo, o de Bechtel, que también se llama. Es un núcleo que también debe recibir los estímulos propioceptivos inconscientes. Pero sucede que las fibras de este núcleo también cruzan la línea media, ascenderán por la parte anterior del cordón lateral, ascienden a lo largo de la médula oblongada, del puente, hasta la parte inferior del mesencéfalo, y luego terminan en el cerebelo, formando el fascículo espinocerebeloso cruzado. En la región intermedia o autónoma vamos a tener los núcleos vegetativos que corresponderán tanto al sistema simpático como al sistema parasimpático. Debemos señalar que las neuronas del sistema simpático se extienden desde el primer segmento torácico hasta el segmento lumbar 2. Estas neuronas son las neuronas preganglionares y darán origen, lógicamente, o conectar más bien con las neuronas que se encuentran a nivel de los ganglios de la cadena simpática, las que darán origen a las fibras que innervarán las vísceras correspondientes. En la región sacra, en la médula sacra, entre S2, S3 y S4 también tenemos una autónoma que corresponde para simpático sacro. Estas fibras darán origen a axones que inervarán las vísceras de los órganos genitales internos y sobre todo a nivel de los esfínteres, anal como vesical. La sustancia blanca que se encuentra en torno a la sustancia gris se dispone en un cordón anterior, en un cordón lateral y en un cordón posterior. Este cordón posterior en la parte cervical se en el fascículo delgado y en el fascículo cuneiforme. En la constitución de los fascículos del cordón anterolateral vamos a encontrar fascículos descendentes que tienen función motora y fascículos ascendentes que tienen función sensitiva. Entre los fascículos descendentes tenemos el fascículo córtico espinal. Este fascículo córtico espinal se origina en el área motora de la corteza cerebral, en los dos tercios superiores, o también en la parte interna que ha de corresponder al lóbulo prefrontal. Las fibras descienden, convergiendo y pasando por el brazo posterior de la cápsula interna. A nivel del mesencéfalo, ocupa el pie de los pedúnculos cerebrales. Al llegar al puente, estas fibras se disgregan debido a las fibras pondocerebelosas, es decir, aquellas que tienen su origen en los núcleos de puente y se dirigen hacia el cerebro. Estas fibras, a medida que hayan disminuido las fibras pondocerebelosas, nuevamente se unen para formar un fascículo compacto que desciende por la pirámide bular o de la médula oblongada, y a nivel de la parte inferior un gran contingente de fibras se entrecruzan para ocupar el cordón lateral de la médula espinal. De esta manera se forma el fascículo córtico espinal cruzado. En tanto que las otras fibras descienden directamente por el cordón anterior de la médula espinal, formando el fascículo córtico espinal directo. Pero sin embargo, este fascículo córtico espinal directo ha de tener el cruzamiento de sus fibras de tal manera que todas estas fibras terminarán, tanto el fascículo córtico espinal cruzado como el córtico espinal directo, a nivel de la asta anterior o tora de la médula espinal. El conocimiento de este fascículo es muy importante, porque al tener su origen en la corteza motora y formar el fascículo córtico espinal, y luego de cruzar la línea media, poner en contacto con el asta motora
contralateral de la médula espinal. Una lesión por cualquier patología que esté afectando a esta vía puede dar lugar a una parálisis del hemicuerpo contralateral, es decir, lo que constituye una hemiplegia. Tenemos también el otro fascículo que forma parte del sistema piramidal, que es el fascículo córtico nuclear o fascículo genicular. Este fascículo córtico nuclear tiene su origen en el tercio inferior del área motora o circunvolución central. Las fibras descienden hacia la rodilla de la cápsula interna y también a nivel del mesencéfalo ocupan el pie de los pedúnculos cerebrales, también la parte anterior del puente, a nivel del bulbo, donde terminan. Las fibras se cruzan la línea media para terminar en los núcleos motores que se encuentran escalonados a lo largo del tronco encefálico. Vale decir que estas fibras terminarán algunas en el núcleo oculomotor o en el núcleo troclear, que se encuentran en el mesencéfalo. A nivel del puente terminarán en el núcleo motor del trigémino, en el núcleo abducens, en el núcleo motor del facial. A nivel de la médula oblongada terminarán en el núcleo ambiguo, el cual dará origen a fibras motoras del glosofaringio, del vago y de la porción craneal del nervio accesorio, y para terminar finalmente en el núcleo del hipogloso. Entre otros fascículos descendentes del cordón anterolateral de la médula espinal, tenemos aquellos que van a formar parte del sistema motor extrapiramidal. Por ejemplo, aquí tenemos el fascículo estrio-olivar o tegmental central de la calota. Este fascículo se origina en el cuerpo pálido, parte en el núcleo rojo y sustancia gris, y descienden a conectarse con la oliva de la médula oblongada o oliva vulvar. Las fibras que nacen de esta oliva se dirigirán hacia el cerebro a través del pedúnculo cerebroso inferior. Otro fascículo importante tenemos el núcleo rubroespinal. Este fascículo rubroespinal, que tiene su origen en el núcleo rojo que se encuentra en el mesencéfalo, las fibras se intercruzan formando la acusación tegmental anterior, descienden a lo largo del tronco encefálico y van a terminar en el asta anterior de la médula espinal, pero solamente en la porción cervical. Otros fascículos tenemos el fascículo tectoespinal. Este fascículo tectoespinal se origina en el tubérculo cuadrigémino superior. Las fibras se entrecruzan, constituyendo la decusación tegmental posterior, y luego desciende hasta la médula espinal, hasta la porción cervical de la médula espinal, hacia los núcleos motores. Este fascículo ha de intervenir en los movimientos de la cabeza en relación con los reflejos visuales. Otro de los fascículos descendentes tenemos el fascículo retículo-espinal. Este fascículo retículo-espinal tiene su origen en los núcleos reticulares del puente y también de la médula oblongada. Las fibras que nacen en los núcleos reticulares del puente son directas y descienden hacia el asa anterior de la médula cervical. En tanto que las fibras reticuloespinales que tienen su origen en la médula oblongada, unas son directas y otras son cruzadas y van a descender también hasta el asta anterior de la porción cervical de la médula espinal. Otro de los fascículos descendentes tenemos el fascículo vestíbulo-espinal. Este fascículo se origina en los núcleos vestibulares que se encuentran a nivel de la porción inferior del puente y la parte superior de la médula oblongada, particularmente en el núcleo lateral. Estas fibras, que son directas, descienden a lo largo de toda la médula espinal y de terminar en los núcleos del asta anterior. También tenemos fibras que se originan en la oliva vulvar y que terminan por el mismo lado, ocupan el mismo lado de la médula espinal en el asta anterior. Son las fibras olivoespinales. Entre los fascículos ascendentes, que son de significación sensitiva, tenemos que considerar que se originan en las neuronas de los ganglios espinales. Como sabemos, estas neuronas son unipolares, de tal manera que su prolongación periférica está recogiendo la sensibilidad del territorio que corresponde y la fibra central penetra en la médula espinal por el surco posterolateral y terminará en un núcleo correspondiente de acuerdo a la sensibilidad. Es así que aquí tenemos la sensibilidad táctil, protopática o grosera y de presión, que tiene su origen en el ganglio espinal y ha de conectar con el núcleo propio del asta posterior de la médula espinal. Las neuronas que salen, o los axones que salen de estas neuronas, cruzan la línea media, ascienden por el cordón anterior de la médula espinal, siguen a lo largo del bulbo, a lo largo del puente, a lo largo del mesencéfalo, para terminar posteriormente a nivel del núcleo ventral posterolateral del tálamo óptico
constituyendo el fascículo espinotalámico anterior. De este núcleo talámico, las fibras salen por el brazo posterior de la cápsula interna y se dirigirán hasta el área sensitiva que se encuentra en la circunvolución postcentral en el lobo parietal, del lado contralateral. También tenemos otras fibras que también tienen su origen en los ganglios espinales. Las fibras, al penetrar en la médula espinal por el surco posterolateral, terminan en el núcleo gelatinoso, y del núcleo gelatinoso salen haces que cruzan la línea media, ascienden por el cordón lateral de la médula espinal, por la parte lateral del bulbo del puente, y posteriormente van a dirigirse por el mesencéfalo y terminar a nivel del núcleo ventral posterolateral del tálamo óptico, y del cual salen las fibras tálamo-corticales para terminar en el área sensitiva. Este fascículo, que tiene su origen en el núcleo gelatinoso y que ha de terminar en el núcleo ventral posterolateral del tálamo óptico, al constituir el fascículo espinotalámico lateral. El fascículo espinotalámico lateral conduce la sensibilidad térmica y dolorosa. Entre otros fascículos ascendentes que se encuentran en el cordón anterolateral, tenemos aquellos que van a conducir la sensibilidad proprioceptiva inconsciente. Como sabemos, como toda sensibilidad, estas fibras tienen su origen en los ganglios espinales, los cuales van a recoger la sensibilidad de los usos musculares, de los órganos tendinosos, de los receptores articulares. Estas fibras van a terminar a nivel del núcleo torácico posterior, es decir, aquellas que recogen la región lumbar y torácica. Estas fibras que tienen su origen en este núcleo se dirigen por el mismo lado de la médula espinal, constituyendo el fascículo espinocerebeloso directo, que ha de seguir por el pedúnculo cerebroso inferior para terminar a nivel del lóbulo anterior del cerebelo. Otras fibras que conducen a la sensibilidad proprioceptiva inconsciente, particularmente de las extremidades superiores y del cuello, van a dirigirse por el cordón lateral de la médula espinal y ascienden hasta el bulbo. Estas fibras se conectan con el núcleo cuneiforme accesorio que se encuentra en el nivel, y del cual salen también fibras directas que a través del pedúnculo cerebroso inferior terminan en el núcleo, el lóbulo anterior del cerebelo. Las que proceden de la región sacra, lumbar y torácica inferior van a terminar en el núcleo basal externo, el asta posterior de la médula espinal. Las fibras originadas en este núcleo cruzan la línea media, formando el fascículo espinocerebeloso cruzado. Estas fibras ascienden por el cordón lateral de la médula espinal, ascienden a lo largo del bulbo, a lo largo del mesencéfalo, es decir, del puente a lo largo de la porción inferior del mesencéfalo, y luego cruzan nuevamente para terminar también en el lóbulo anterior del cerebelo. Al margen de esto, también existen algunas fibras que tienen su origen en los núcleos de la asta posterior de la médula espinal y que va a terminar en el mesencéfalo, particularmente en los tubérculos cuadrigéminos superiores, constituyendo el fascículo espinotecal. Otros terminarán en los núcleos reticulares de la formación del tronco encefálico, constituyendo los fascículos espinoreticulares, y algunos van a terminar en la oliva vulvar, formando el fascículo espino-olivar. En la esquematización del cordón posterior también vamos a encontrar fascículos ascendentes y fascículos descendentes. Los fascículos ascendentes van a tener su origen a nivel de los ganglios espinales, los cuales van a recoger los estímulos propioceptivos, pero esta vez conscientes, porque van a llegar a la corteza cerebral. Estos receptores serán los usos musculares, a nivel de los órganos tendinosos, los receptores articulares, y que al penetrar el surco posterolateral de la médula espinal se dirigen hacia el cordón posterior, ascienden a lo largo del cordón posterior y terminan en los núcleos que se encuentran en la médula oblongada, que son los núcleos delgado y cuneiforme. De estos núcleos delgado y cuneiforme salen fibras que cruzan la línea media, constituyendo la acusación sensitiva, y ascienden constituyendo el lemnisco medial, de tal manera que asciende por el lado contralateral del bulbo, o médula prolongada, del puente, del mesencéfalo, y terminan en el núcleo ventral posterolateral del tálamo óptico. Y luego del tálamo óptico se dirigirán las fibras hacia la corteza sensitiva en el lóbulo parietal, particularmente en la circunvolución postcentral. Por tanto, este fascículo que va por el cordón posterior y también ha de constituir el lemnisco medial, conducirá la sensibilidad proprioceptiva consciente. Pero también este fascículo se asocian fibras que conducen la sensibilidad táctil epicrítica, es decir, aquella sensibilidad fina. Los fascículos descendentes que se encuentran en el cordón posterior de la médula espinal son fascículos de asociación interespinal. Y aquí debemos mencionar un fascículo septomarginal que se encuentra junto a la comisura posterior y junto al asta posterior de la médula espinal.
Pero aquí tenemos otro fascículo muy importante, que es el fascículo septofascicular. Este fascículo septofascicular, ustedes verán, tiene una forma diferente, una situación diferente y un nombre diferente de acuerdo a la región donde se encuentra. Es así que a nivel de la médula cervical se encuentra entre el fascículo delgado y el fascículo cuneiforme, constituido el fascículo ventrículo. En la médula dorsal ocupa la parte periférica, constituyendo el fascículo marginal. A nivel de la médula lumbar ha de encontrarse junto al septo, en forma de media luna, constituyendo el fascículo semilunar, y a nivel de la médula sacra ha de adoptar una forma triangular, constituyendo el fascículo triangular que se encuentra en la médula sacra. Ahora que tenemos un conocimiento de la estructura, sobre todo de la constitución anatómica de la médula espinal, la cual podemos decir que cumple fundamentalmente tres funciones. Una función motora a través de los núcleos del asa anterior, que son motores, y de los fascículos descendentes, que son motores. Cumple una función sensitiva por las astas posteriores de la médula espinal, que son sensitivas, y los fascículos ascendentes, que también tienen sensibilidad. Y también por la región intermedia ha de cumplir una función autónoma vegetativa que va a inervar sobre todo los esfínteres de la vejiga y el ano. Entonces, es lógico pensar que una lesión que compromete la médula espinal ha de tener como consecuencia una afectación de las funciones motoras que constituirá una parálisis, si es a nivel de la región torácica, por ejemplo, se produce una parálisis de las extremidades inferiores que constituye una paraplegia. Si la lesión es mucho más hacia arriba, hacia la región cervical, se asociará una parálisis de las extremidades superiores, lo que constituye una cuadriplegia. También cuando se afecta las astas posteriores que son sensitivas y los fascículos ascendentes que también son sensitivos, se producirá una anestesia por debajo de la lesión. Y como también se afecta las funciones vegetativas correspondientes al sistema simpático y parasimpático, existirá una relajación de los esfínteres vehical y anal. Aquí, por ejemplo, tenemos una fractura de la columna vertebral con un desplazamiento hacia el conducto vertebral y, lógicamente, una compresión o a veces una sección de la médula espinal, donde este paciente tendrá una paraplegia, una anestesia por debajo de la lesión y una relajación de los esfínteres. Pero muchas veces también puede haber formaciones tumorales que se encuentran no solamente en el parénquima medular, sino también a nivel de las meninges, es decir, por fuera de la médula espinal. Estos tumores, por ejemplo, pueden comprometer la médula espinal, dando un síndrome medular crónico, es decir, donde el paciente irá presentando progresivamente una parálisis de las extremidades inferiores, una disminución de la sensibilidad, también alteraciones esfinterianas. Pero también puede suceder que en algunos casos existe una lesión a nivel de las vértebras, como por ejemplo en los problemas de la tuberculosis, que da lugar prácticamente a que la columna vertebral entre en una desviación que constituye una cifosis, que va a ir paulatinamente comprimiendo también la médula espinal, que ha de comprometer sus funciones motoras sensitivas vegetativas. Tanto los tumores como otras lesiones a nivel de las vértebras son lesiones de evolución crónica. Tanto que un traumatismo raquimedular, por ejemplo, que afecta violentamente a la médula espinal, constituyen lesiones sindromáticas medulares agudas. El tronco encefálico es aquella parte del encéfalo que comprende la médula oblongada, el puente y el mesencéfalo. Se halla situado en la fosa posterior de la cavidad craneal. En el encéfalo van a descender, como en el puente y la médula oblongada, fascículos del sistema motor, entre ellos un fascículo importante, el fascículo piramidal. Van a ascender fascículos sensitivos que se dirigen desde la médula espinal hacia centros superiores. También en el tronco encefálico se van a encontrar los núcleos de los nervios craneales. Se encontrarán importantes centros vegetativos cuyas lesiones pueden conducir a la muerte del paciente. También se dan conexiones del tronco encefálico con el cerebelo. A lo largo del tronco encefálico se encuentra la formación reticular. Esta formación recibe estímulos de diferentes partes del organismo, como también del medio externo, de tal manera que estimulan a los núcleos de la formación reticular, y estos núcleos a su vez envían fibras hacia la corteza cerebral, interviniendo de esta manera en la regulación de los diferentes niveles de conciencia. Pero una parte importante que debemos tomar en cuenta para poder comprender las diferentes patologías que pueden presentar a nivel del mesencéfalo, a nivel del puente o a nivel de la médula oblongada es la presencia de los núcleos motores, núcleos sensitivos
núcleos vegetativos. Aquí vemos en este esquema, para poder explicar mejor, un corte sagital del tronco encefálico, donde se tiene la médula oblongada, el puente, el mesencéfalo, que comprende los pedúnculos cerebrales, y la lámina cuadrigémina, donde se encuentran los tubérculos cuadrigéminos superiores y los tubérculos cuadrigéminos inferiores. Y precisamente que a lo largo del mesencéfalo, del puente y de la médula oblongada se encuentran los núcleos de origen de los nervios craneales. De acuerdo a la segmentación de la placa basal, que dará origen a los núcleos motores, que aquí tenemos en color rojo, dará origen la placa alar a los núcleos sensitivos, que tenemos aquí en color azul, y en color lila tenemos los núcleos parasimpáticos vegetativos, que vienen de la zona intermedia. Es importante conocer, por lo tanto, la localización de estos diferentes núcleos para poder explicar patologías que puedan presentarse a ese nivel. Es así que tenemos a nivel del mesencéfalo el núcleo oculomotor, el núcleo troclear. A nivel del puente tenemos el núcleo motor del trigémino, el núcleo abducens, el núcleo motor del facial. Y en la médula oblongada tenemos dos columnas importantes. Esta que constituiría el núcleo ambiguo, que es un núcleo motor, cuya parte superior dará origen a las fibras motoras del glosofaringio, la parte media a las fibras motoras del vago y la parte inferior a la porción craneal del nervio accesorio. Y la otra columna que corresponde al núcleo del hipogloso. Los núcleos sensitivos, entre ellos el más importante que tenemos aquí es el núcleo sensitivo del trigémino. Es una larga columna sensitiva que se extiende desde la parte inferior del mesencéfalo, a lo largo de todo el puente, a lo largo de todo el bulbo o médula oblongada y hasta el segundo segmento cervical. También tendremos un núcleo viscerosensitivo, que es el núcleo del lazo solitario. Este núcleo del lazo solitario ha de comprender una porción superior que va a estar en relación con las fibras que conducen a la sensibilidad gustativa. La parte media ha de estar en relación con la sensibilidad viscerosensitiva que conduce el nervio glosofaringio, y la porción inferior con las fibras viscerosensitivas del nervio vago. También vamos a encontrar núcleos que van a corresponder, sobre todo a nivel del puente, los núcleos cocleares, que van a estar en relación con la audición, los núcleos vestibulares, que van a estar en relación con el equilibrio. Al margen de aquello de la zona intermedia, como decimos, tenemos los núcleos parasimpáticos del sistema vegetativo. Aquí en el mesencéfalo tenemos un importantísimo núcleo que está anexo al núcleo oculomotor, que es el núcleo iridoconstrictor. Veremos que este núcleo iridoconstrictor ha de inervar al músculo esfínter de la pupila, de tal manera que la estimulación de este núcleo dará lugar a una miosis. En el puente tenemos dos núcleos importantes vegetativos que van a estar en relación con el nervio facial. El núcleo lágrimo-muconasal, que inervará a la glándula lagrimal y a las glándulas de la mucosa nasal. El núcleo salival superior dará inervación a las glándulas salivales submandibular y glándula sublingual. Y en el nivel de la médula oblongada tenemos el núcleo salival inferior, que ha de estar en relación con el nervio glosofaringio, que inervará la glándula parótida. Y este importante otro núcleo parasimpático, que es el núcleo dorsal o cardio-neumogastroentérico, muy importante por su extensión en cuanto a la refrigeración y inervación. De tal manera que este núcleo ha de dar inervación a los órganos que se encuentran en la cavidad torácica, en particular el corazón, los pulmones, en la cavidad abdominal, al estómago, al intestino delgado, a gran parte del intestino grueso, es decir, desde el ciego hasta el ángulo esplénico. Como dijimos al hablar del tronco encefálico, ahora veremos a la médula oblongada, que es la parte del tronco encefálico. Aquí vemos muy bien a la médula oblongada, al puente y en esta porción superior al mesencéfalo. La médula oblongada, que es parte del tronco encefálico, se continúa hacia abajo con la médula espinal y hacia arriba se continúa con el puente. Más o menos tiene una forma cónica de base superior y su vértice inferior truncado que ha de corresponder a la médula espinal. Tiene una longitud aproximadamente de 30 milímetros, un diámetro transversal a nivel de 10 a 12 milímetros, a nivel de su base un diámetro transversal de unos 25 milímetros y un diámetro anteroposterior de 15 milímetros. Tiene un peso aproximado
de 6 a 7 gramos. Aquí observamos la cara anterior del bulbo. Esta cara anterior del bulbo presenta un surco longitudinal y medio que es la cisura media anterior. Esta cisura media anterior a nivel de la parte inferior se encuentra en cierta manera interrumpida por los fascículos del sistema corticoespinal. En tanto que en su extremo superior, como ustedes verán aquí, termina en una pequeña fosita que es el agujero ciego. A los lados tenemos las pirámides por donde descienden los fascículos piramidales o el fascículo corticoespinal. Y más hacia afuera tenemos este surco que está por delante de esta formación que se llama la oliva vulvar y que recibe el nombre de surco preolivar o surco del hipogloso, que también así se llama, porque por allí emergen las fibras o las raíces del nervio hipogloso. En la cara lateral del bulbo tenemos, como dijimos, esta eminencia o bóveda, que es la oliva vulvar, de aproximadamente 15 milímetros de longitud y un diámetro de 5 milímetros. Es importante señalar, y aprovechando esta fotografía, que la base de la médula oblongada se continúa con el puente, pero en su porción anterior se encuentra separado por este surco, que es el surco bulbopontino. Este surco bulbopontino van a emerger raíces de importantes nervios. Por ejemplo, por encima de la pirámide sale el nervio abducens, por encima de la oliva emerge el nervio facial y el intermediario. En la parte profunda que presenta una pequeña fosita, que es la fosita lateral, donde penetran los filetes nerviosos del nervio vestíbulo coclear. Si nosotros observamos ahora la cara posterior del bulbo, veremos que esta cara se caracteriza por tener dos porciones. Como aquí vemos una porción inferior que está situada por debajo del cerebelo y que ha de constituir una prolongación de la cara posterior de la médula espinal. Y es así que presenta, como ustedes pueden ver aquí, un surco medio posterior, que es continuación del surco medio posterior de la médula espinal. Vamos a encontrar un surco posterolateral que ha de dar salida a las fibras del glosofaringio, del vago y de la porción craneal del nervio accesorio. Y en este surco posterolateral y el surco medio posterior tenemos el cordón posterior. Inclusive podemos observar a este nivel el surco intermedio, que presenta en su parte interna el fascículo delgado y en su parte externa el fascículo cuneiforme. Pero nosotros observamos en su mitad superior, y aquí se ha podido elevar al cerebelo, aquí tenemos las amígdalas cerebelosas, podemos ver que la otra mitad superior, la cara posterior del bulbo, ha de corresponder al cuarto ventrículo, debido a que el conducto central de la médula espinal, al llegar a esta parte, se abre para dar origen al cuarto ventrículo. Es así que la parte que corresponde a prolongación del cordón posterior en su parte inferior se dirige hacia arriba y hacia afuera para conectarse con el cerebelo, constituyendo los pedúnculos cerebelosos inferiores. Creo que el resto ha de corresponder prácticamente al piso del cuarto ventrículo. Aprovechando esta fotografía, podemos observar filetes nerviosos. Por ejemplo, aquí tenemos el nervio vestíbulo coclear, que está penetrando hacia el conducto auditivo interno. Tenemos los filetes nerviosos del glosofaringio del vago. Y a la raíz craneal del nervio espinal, aquí tenemos la raíz espinal del nervio espinal, que luego se unen y estos tres nervios han de salir del cráneo a través del agujero yugular. Es importante considerar la configuración interna de la médula oblongada, para lo cual hay que realizar cortes transversales, en la cual debemos ver algunos que son los más importantes. A nivel de la parte inferior del bulbo vamos a tener el entrecruzamiento motor, es decir, el fascículo piramidal, que está a este nivel se entrecruza un gran contingente de fibras que se dirige hacia la parte lateral del bulbo y de ahí descienden también por el cordón lateral de la médula espinal, formando el fascículo corticoespinal cruzado. Y como ustedes ven, este fascículo corticoespinal es su origen en el área de la corteza cerebral. Desciende a través del tronco encefálico, por el pie del mesencéfalo, por el pie del puente y, lógicamente, por la porción anterior de la médula oblongada. A este nivel observaremos
con un gran contingente se está cruzando y el otro contingente que constituye el fascículo córtico espinal directo desciende hacia las astas anteriores de la médula espinal, es decir, hacia el área motora. Sin embargo, este fascículo córtico espinal directo, durante su trayecto descendente, se va cruzando con las otras fibras. Esta disposición es muy importante. ¿Por qué? Porque lesiones a nivel de la corteza motora o a lo largo de su trayecto en el tronco encefálico ha de dar lugar a una parálisis del lado contralateral, lo que constituye una hemiplegia. También tendríamos otro corte, un nivel más hacia arriba, a nivel del entrecruzamiento sensitivo, que se llama así, porque a este nivel vamos a encontrar los núcleos delgado y el núcleo cuneiforme, que son núcleos sensitivos. Estos, viendo en este esquema, aquí tenemos los ganglios espinales, cuyas fibras periféricas están recogiendo estímulos de los centros organotendinosos, los usos musculares, que están llevando la sensibilidad propioceptiva, a la cual también se asocian fibras que llevan la sensibilidad táctil y crítica. Como vemos aquí, estas fibras ascienden por el cordón posterior del mismo lado, ascienden hasta el bulbo y terminarán en esos núcleos, como estamos viendo también aquí, el núcleo delgado y el núcleo cuneiforme. De estos núcleos delgado y cuneiforme salen fibras que se entrecruzan, como podemos observar, y ascienden por el lado contralateral. Al ascender van a formar esta cinta muy importante que se llama el lemnisco medial, que al ascender por parte lateral del bulbo, lateral del puente, del mesencéfalo para terminar a nivel del tálamo óptico, particularmente en el núcleo ventral posterolateral, y del cual salen las fibras tálamo-corticales que van a terminar en el área sensitiva. En este corte que hace en la parte superior de la médula oblongada, vamos a distinguir formaciones nucleares muy importantes que caracterizan prácticamente al bulbo. Indudablemente, en otros cortes que hemos hecho del entrecruzamiento motor como del entrecruzamiento sensitivo, era para demostrar esas características, pero sin embargo, a lo largo de todo la médula oblongada vamos a encontrar fascículos, de los cuales vamos a ir describiendo los más importantes. Por ejemplo, aquí en toda esta región posterior de la médula oblongada, vamos a encontrar formaciones sobre todo nucleares. Vamos a tener núcleos motores que están en color rojo, que es el núcleo del hipogloso mayor, el núcleo ambiguo, que como dijimos anteriormente, al hablar del tronco encefálico, este núcleo ambiguo ha de comprender una parte superior que da origen a las fibras motoras del glosofaringio, una parte media que da origen a las fibras motoras del vago y una parte inferior que dará origen a las fibras motoras del porcio craneal del nervio accesorio. También tenemos la columna sensitiva que corresponde al núcleo del trigémino. Tenemos núcleos vegetativos como el núcleo dorsal del vago o cardio-neumogasto etérico. Tenemos el núcleo del solitario, que es un núcleo viscerosensitivo. Tenemos aquí el núcleo vestibular inferior. Vemos que los núcleos vestibulares que van a encontrarse en la encrucijada entre el puente y el bulbo son 4 núcleos, un núcleo superior, inferior, medial y lateral, de los cuales el núcleo inferior ha de corresponder al bulbo o médula oblongada. También vamos a encontrar un fascículo que asciende, que es el fascículo espinocerebeloso posterior o directo. En la parte lateral del bulbo vamos a encontrar un importante núcleo que caracteriza al bulbo, es la oliva vulvar. Y también unos fascículos, entre ellos tenemos el fascículo espinotalámico lateral, que está conduciendo la sensibilidad termoagésica. Tenemos el fascículo rubro espinal y tenemos el fascículo espinocerebeloso anterior o cruzado. Este conjunto de fascículos va a constituir lo que se llama también el lemnisco lateral. En la parte anterior vamos a encontrar el fascículo piramidal, que está extendido a nivel de las pirámides, y también por delante los núcleos arqueados. Y en la parte media de la médula oblongada vamos a tener el fascículo lemnisco medial, que tiene aquí una disposición en sentido antero-posterior. Esto lo digo y lo recalco por el sentido de que este fascículo, cuando asciende hacia la protuberancia, hacia el puente, ha de adquirir una posición transversal. Eso veremos con el puente. Pero aquí en el bulbo tiene una disposición antero-posterior. Por delante se va a encontrar un fascículo, que es el fascículo córtico nuclear o geniculado, que desciende de la área motora, que ha de corresponder a los núcleos motores de la cabeza, y que a medida que desciende a lo largo del tronco encefálico, ha de ir cruzándose sus fibras y terminando en los núcleos motores escalonados a lo largo del tronco encefálico. Por detrás vamos a encontrar un fascículo predorsal, que viene
fibras desde el mesencéfalo, del mismo puente, de la médula oblongada, y más hacia atrás tendremos un fascículo muy importante, que es un fascículo de asociación del tronco encefálico, que es el cinto longitudinal medial. Es importante conocer en la médula oblongada los núcleos que se encuentran en este segmento del tronco encefálico, debido a que la importancia, sobre todo patológica, para hacer una integración neuroanatómica y clínica. Es así que vamos a encontrar núcleos motores, como hemos visto. Aquí tenemos el núcleo ambiguo, cuya parte superior ha de dar origen a las fibras motoras del glosofaringio, la parte media a los núcleos motores a las fibras motoras del vago, y la porción inferior, como ustedes pueden ver aquí, está dando origen a la porción craneal del nervio accesorio, que ha de innervar los músculos de la laringe, y la porción espinal, que se une y luego se separa para dirigir y terminar el músculo esternocleidomastoideo, el músculo trapecio. Entre los núcleos motores tenemos el núcleo liponoso, que dará inervación hacia los músculos de la lengua. Entre los núcleos sensitivos tenemos un importante núcleo, que es el núcleo sensitivo del trigémino. Este núcleo sensitivo del trigémino se extiende desde la parte inferior del mesencéfalo, todo lo largo del puente, todo lo largo del bulbo o médula oblongada, hasta el segundo segmento cervical. Pero es importante señalar que en este núcleo sensitivo, la porción mesencefálica ha de estar en relación con la sensibilidad proprioceptiva. La parte pontina ha de estar en relación con la sensibilidad táctil y crítica, y la parte espinal o bulbo espinal ha de estar en relación con la sensibilidad termoanalgésica y también táctil protopática. Pero al margen de ello, es importante señalar que las fibras sensitivas del nervio facial, aquí tenemos el ganglio geniculado, las fibras van a terminar en el núcleo sensitivo del trigémino. Las fibras sensitivas del glosofaringio terminan también en el núcleo sensitivo del trigémino. Las fibras del nervio vago también terminan en el núcleo sensitivo del trigémino. Como vemos, este núcleo sensitivo del trigémino sale fibras que cruzan la línea media y ascienden hacia el tálamo óptico, formando el fascículo trigémino talámico, que posteriormente del tálamo se dirige hacia la corteza sensitiva o área 3-1-2 de Brodmann, a nivel de la circunvolución central del cerebro. También tendremos núcleos viscerosensitivos. Entre estos núcleos viscerosensitivos tenemos el núcleo del haz solitario. Aquí en la parte media del núcleo del haz solitario están determinadas las fibras que vienen del glosofaringio y del nervio vago, que transmiten estímulo del globo carotidio como también del seno carotidio. También a este núcleo irán fibras que son los varoreceptores de los pulmones, del corazón, como también del seno aórtico. Y la parte superior del núcleo del haz solitario, que constituye el núcleo gustativo, desembocan fibras que corresponden al nervio facial, la sensibilidad gustativa de los dos tercios anteriores de la lengua, del glosofaringio, del tercio posterior de la lengua, y el vago, que se encuentran a nivel prácticamente de la epiglotis. También observaremos núcleos vegetativos importantes que se encuentran en la médula oblongada. Entre ellos tenemos el núcleo salival inferior, que se dirige hacia el ganglio óptico, y las fibras postganglionares se dirigirán hacia la glándula parótida, todo esto en el trayecto del nervio glosofaringio. Y ahora un núcleo vegetativo importante, como mencionamos, es el núcleo dorsal o cardiomiogastroentérico. Este núcleo da origen a fibras que van a inervar las vísceras torácicas, entre el corazón, los pulmones, y a nivel de la cavidad abdominal inervan el estómago, el intestino delgado y gran parte del intestino grueso, desde el ángulo, desde el ciego hasta el ángulo esplénico del intestino grueso. Ahora que ya entendemos que a nivel del bulbo se encuentran los 4 últimos pares craneales, pero considero importante, para hacer una correlación anátomo-clínica, la constitución de cada nervio. Por ejemplo, hablaremos del nervio glosofaringio. El nervio glosofaringio ha de tener fibras motoras, que como dijimos, tiene su origen en el núcleo ambiguo. Tendrá núcleo de fibras sensitivas somáticas, que vienen del ganglio superior del glosofaringio. Las fibras periféricas recogen el estímulo que corresponde, y la fibra central penetra para terminar en el núcleo sensitivo del trigémino. Tenemos fibras viscerosensitivas, que tienen su origen en el ganglio inferior. Las fibras centrales terminarán en el núcleo del haz solitario. Tendrá también fibras parasimpáticas, que tienen origen en el núcleo salival inferior,
que da su inervación hacia la glándula parótida. Igualmente, el nervio vago más o menos tiene una disposición algo similar a la del nervio glosofaríngeo. Tiene su núcleo motor, que es la parte media del núcleo ambiguo. Tiene el ganglio superior, que acogerá las fibras sensitivas somáticas y terminará en el núcleo sensitivo del trigémino. Las fibras viscerosensitivas, que vienen del ganglio inferior y terminarán en el núcleo del solitario. Y las fibras parasimpáticas, que tienen su origen en el núcleo dorsal o craneogastroentérico, que dará inervación hacia las vísceras correspondientes. El nervio accesorio, que es un nervio motor, ya que tiene su origen en la parte inferior del núcleo ambiguo, y ha de tener dos porciones: la porción craneal, que viene del núcleo ambiguo y que se dirige hacia el agujero yugular. A ese nivel se une con la porción espinal, que tiene su origen en las astas anteriores de la sustancia gris de la médula espinal, en sus segmentos de C1, C2, C3, C4, C5, inclusive hasta C6. Estas fibras espinales, luego de llegar hacia el agujero yugular, se separan de la rama craneal para luego dirigirse hacia el músculo esternocleidomastoideo y hacia el músculo trapecio. Y luego tenemos el núcleo motor del hipogloso, que es motor y que ha de inervar los músculos de la lengua.